en el cual usted no olvidó, Padre Celestial, despertarnos, Señor, y también, Padre amado, usted nos ayudó en todo este día, Padre amado. Le damos gracias por esta hora, este tiempo en el cual estamos reunidos junto a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, junto a nuestro pastor Marco, nuestra pastora María Angélica. También veo ahí a las pequeñitas, Señor amado, que están ahí, mi Señor. Te damos gracias, Dios mío, por este día viernes, te damos gracias por este estudio, mi Señor amado, que tendremos en el día de hoy para honrar y bendecir tu nombre, Señor, y para cada día capacitarnos más y más en lo que tú quieres, Dios mío, que nosotros hagamos y en lo que tú nos has ordenado hacer también, mi Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú dirijas grandemente al hermano, la hermana o nuestro pastor que van a dar esta enseñanza, mi Señor, y ponga usted, Dios mío, nuestro oído atento, Señor amado, nuestra mente, nuestro corazón, todo esté puesto aquí, Señor amado, delante de su presencia, para que podamos, Señor, aprender, Dios mío, en esta tarde y atesorar esta enseñanza, mi Señor. Bendito Padre Celestial, te pido que tú bendigas cada uno de mis hermanos, bendiga usted a cada hogar representado en esta hora, mi Señor. Bendiga usted, mi Señor, la conexión también de Internet, Padre Celestial, y que su Espíritu Santo nos guíe en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Ángela. Que Dios la bendiga grandemente a usted. Saludamos también a nuestra hermana Marisol, que ha podido llegar a este tiempo de discipulado. Bueno, yo quiero partir este discipulado haciendo dos cosas. Primero, dándole gracias al Señor. Y segundo, diciéndole cómo vamos a trabajar en este discipulado, dos etapas que vamos a abordar, ¿ya? Lo primero es que le doy gracias al Señor por permitirme conectarme. Amén. Y de manera aún más profunda le doy gracias al Señor porque en este tiempo Él me ha bendecido, ¿ya? Con el hecho de poder ser estudiante del seminario, ¿cierto? Si bien mis estudios oficiales van a comenzar en agosto con la ayuda del Señor, ya el Señor me ha bendecido con poder estar tomando dos cursos en línea de manera anticipada con el de Master Seminary. Y para mí ha sido una tremenda bendición estar aprendiendo también, estar leyendo, estar orando al Señor. Y creo que este aprovechamiento, en el buen sentido del término, que el Señor, que el Espíritu Santo me ha permitido ganar, también va a ser de bendición para mi iglesia, para esta hermosa iglesia local BDC Viña del Mar. Amén. Y desde ahí yo les encarezco también sus oraciones para que el Señor cada día en su misericordia me ayude, ¿cierto?, a continuar con estos estudios que creo que van a ser de bendición siempre, siempre, siempre para la iglesia del Señor. Amén. Y lo segundo es que también contarles, bueno, en lo primero ahí, que parte de lo que he ido aprendiendo también es parte de lo que vamos a poder estudiar hoy. Amén. Parte de eso, si bien estoy recién en este proceso, en estos dos cursos iniciales, he tomado un curso de evangelismo, no es que lo quisiera tomar, sino que fui obligado a tomarlo felizmente, y otro curso que tiene que ver con una concentración de los ramos de teología sistemática. Parte de lo que he aprendido también lo voy a ir enseñando cada día conforme el Espíritu Santo me vaya guiando. Amén. Porque sabemos que cada iglesia tiene su propia realidad y nosotros tenemos nuestra propia realidad. La palabra es la misma, pero hay un contexto, ¿cierto? Un contexto de la iglesia BDC Viña del Mar. Y quiero que el Señor me guíe para responder a las necesidades que nosotros tenemos hoy como iglesia local. Y en segundo lugar, contarles que el Señor me ha guiado a que trabajemos siete conceptos que tienen que ver con el evangelismo. En primer lugar, siete conceptos o ideas. Y en segundo lugar, a presentar un plan concreto, ¿cierto? Un plan práctico, donde, por ejemplo, me anticipo, aparece el culto del domingo 2 de junio, que es un culto que va a ser, si Dios lo permite, un culto especial, porque es un culto donde cada uno de nosotros tiene que traer a un invitado a la iglesia. Y esto se va a lograr con la ayuda del Señor. Bueno, solo ahí lo dejo en línea porque va a venir cuando lleguemos a ese punto 2. Les voy a pedir que cuando trabajemos cada concepto voluntariamente, ustedes puedan encender su micrófono y puedan ir respondiendo, participando, ¿cierto? No de una manera extensa, no en una hora, pero sí obviamente dando un comentario acotado, pero también con libertad. Siéntase con la libertad.
¿Ya? Vamos a trabajar 7 ideas. Y estas ideas giran en torno al evangelismo, giran en torno a la importancia de la gran comisión. La iglesia tiene una gran comisión. Le voy a pedir a alguien, a cualquiera, que pueda leer Marcos 16:15 para poder partir. Todos ahí con sus Biblias, buscando en sus Biblias. Justo lo tengo aquí, mi pastor, lo Ah, había gracias, mi abierto. hermana Corina. Gloria a Dios por eso. Léalo, por favor. Marcos dijo 16:15, Amén, sí. en el nombre de Jesús. Y Amén. les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias. Gracias, mi hermana Corina. Amén. Ese versículo de Marcos 16:15 es el texto áureo, es el texto de apertura a la sesión de hoy. Id por todo el mundo. Creo que todos entendemos el llamado aquí, ¿cierto? Todos entendemos lo que es ir en imperativo, ¿cierto? Cumplir una tarea y cumplirla con urgencia, no con procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, sino ir y predicar el evangelio a toda criatura con urgencia. El llamado a la gran comisión, para que partamos este estudio, es un llamado desde la urgencia. Y eso no lo podemos perder de vista jamás, ¿ya? Entonces, el primer concepto que vamos a trabajar es la iglesia local, la iglesia local. Y cuando hablo de iglesia local, me estoy refiriendo a la iglesia BDC Viña del Mar, que es la sigla de Iglesia Voz del Calvario Viña del Mar, ¿cierto? Que está aquí en la calle Limache, 1321, donde usted se congrega regularmente. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la iglesia local tiene que estar involucrada en el evangelismo? ¿Por qué? ¿Por qué razón nosotros como iglesia local tenemos que con urgencia estar involucrados en el evangelismo? Y además, si es que lo ven así también. Cedo la palabra para no tener todo el rato yo el micrófono, si hay alguien que quiera contestar esta pregunta. ¿Ya? Y ahí, por favor, escuchémonos y luego voy a ir retroalimentando esa respuesta. Pero me gustaría, mire, hermano, lo que usted va a decir es muy importante porque nos va a ayudar a aclarar esta respuesta entre todos como cuerpo. Repito, ¿por qué es importante que la iglesia BDC Viña del Mar esté involucrada en el evangelismo? Me silencio. Mi pastor, porque es un mandato de Dios a todos los que obviamente decimos creer en Él, en Jesucristo, y porque el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Así como llegó un día a nosotros esa predicación, también tiene que llegar a los demás, para que después nadie diga, a mí nunca nadie me habló del Señor, por eso yo hice cosas malas o me voy a perder, no sé. Amén. Eso Gracias. humildemente pienso. Muy bien. Gracias, mi hermana Ángela. Gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? ¿Por qué es urgente que como iglesia local estemos involucrados en el evangelismo? Los escucho, sin pelearse, por favor. Otra de las cosas que hemos visto también es por la urgencia que tienen las personas que no conocen a Cristo, el conocer a Cristo. Mm. Aparte de lo que hablaba la hermana Ángela, de lo que nos dice la palabra que recién leímos, es un imperativo del Señor, es un mandato de Dios. Entonces, no hacerlo también es estar en desobediencia ante Dios. Pero por otra parte también es una urgencia sabiendo en dónde se van los perdidos. En la necesidad que ellos tienen de conocer al Señor Jesucristo, porque si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo por fe, van a ser condenados eternamente. Entonces, y aparte de el amor que está en nosotros, el amor que Dios derrama en nuestros corazones por aquellas personas también debe ser, o sea, ejercido. Esto que hemos aprendido debe ser llevado a la práctica, pero en amor, no simplemente haciendo una acción, sino que comprometiendo el corazón completo en esto. Amén. Amén. Varias ideas dio mi hermano Antonio y yo creo que lo que dijo mi hermana Ángela, mi hermano Antonio, está bien, muy adecuado. ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta?
Amén. Yo me uno también a lo que han dicho los hermanos, pero la manera también nosotros debemos, como hijos de Dios, también evangelizar. Y donde está nuestro primer evangelio en nuestra familia. Nosotros, nuestra primera prioridad es nuestra familia, porque nosotros en la casa practicamos lo que aprendemos en la iglesia. Y eso nos da también a nosotros evangelizar a los que todavía no han llegado a la presencia del Señor o a conocer al Señor. Entonces, lo primero que debemos nosotros es poder aprender nosotros para poder enseñarle a otros. Y el motivo, yo creo que de esto, de saberlo, deberemos saberlos todos. Todos los hijos de Dios, lo que somos bautizados y hemos recibido lo que es el Espíritu Santo, debemos saber lo que es evangelizar. Y yo creo que, uniéndome a lo que dicen los hermanos, lo primero es evangelizar a nuestra familia por nuestro testimonio en el evangelio que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos. Yo creo que es fundamental que como hijos de Dios sepamos lo que es el evangelismo. Amén, mi pastor. Amén, mi hermano Héctor. Qué tremendo. Me voy a quedar con esas 3 respuestas. Luego vamos a poder participar en otras, ¿ya? Así que tranquilos. Lo que decía Héctor también complementa y amplifica aún más lo dicho por mis hermanos. Creo que está muy bien también, ¿cierto? ¿Quieres ir a ganar el mundo? Gana primero a tu familia, ¿cierto? ¿Quieres ir a evangelizar a China, a Turquía? Evangeliza primero a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus parientes. Y también cuando hablaba Héctor del testimonio, creo que nuestro testimonio tiene que ser un muy buen aliado, ¿cierto? De lo que nosotros profesamos. Bueno, desde ahí, hermanos, respondiendo a esta pregunta, ¿qué podemos decir? ¿Por qué la iglesia local BDC Viña del Mar debe estar involucrada en el evangelismo? Primero porque es un mandato del Señor, es un mandato de Cristo. Si puede anotarlo ahí, por favor, anote algunas ideas que vamos a rescatar. Porque la iglesia Connie, es importante que la iglesia local evangelice para que así crezca también el número. Mira qué bien lo que dices, Connie, porque a veces hay un rechazo recalcitrante con el tema del número. Incluso hasta uno mismo en algún momento de su vida ha dicho eso, dicho, no, o sea, el número no es tan importante. Cuando yo creo que el número sí debe ser un factor que nos importe, o sea, que las almas entren, que haya una concurrencia. Amén. Sí que estoy de acuerdo contigo. El Señor en mí también ha ido clarificando ese concepto con el paso de los años. Bueno, anotar esto. La iglesia debe ser el epicentro de la obra misionera. Quiero que eso no lo olvidemos, por favor. La iglesia es el epicentro de la obra misionera. Cuando hablamos de ser epicentro de la obra misionera, la iglesia BDC Viña del Mar tiene el deber ante Dios, ante Cristo, ante el Espíritu Santo, cada uno de sus miembros, pastor, hermanos, pastor, todos nosotros tenemos el deber de estar involucrados en la obra misionera si entendemos que la iglesia local es el epicentro de la obra misionera. Podríamos pensar como iglesia, somos pequeños, somos apenas 50 personas. ¿Cómo vamos a ser epicentro? Epicentro será no sé, un conglomerado misionero en otro país. No, hermanos, no, hermanos. Nosotros somos epicentro de la obra misionera aquí en Viña del Mar. Y de ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántos misioneros la iglesia BDC Viña del Mar ha enviado? Ninguno, ninguno. Nosotros en 7 años que vamos a cumplir no hemos enviado a ningún misionero y estamos en deuda con eso. Amén. Este pastor ha tenido la oportunidad de ir a predicar el evangelio a Villarrica, a Santiago, con Claudio, con Katy, ¿cierto? Pero nunca hemos, en nuestra historia, dicho, tenemos a estos hermanos y los vamos a enviar, ¿cierto?, a las misiones a tal lugar. No digo que es lo único, no es lo único, porque la obra misionera no es exclusiva, es de toda la iglesia, es de toda. Segundo, como iglesia en estos 7 años, a ver los que se acuerdan, quisiera saber, ¿hemos alguna vez ofrendado para la causa misionera? ¿Hemos ofrendado para la causa misionera? ¿Sí o no? Sí.
Sí, mi hermana Tabita se debe acordar, ¿cierto? Ella como tesorera ahí desde siempre, que se ha enviado ofrenda misionera, se ha apoyado. Amén. Pero tampoco debería ser un motivo de decirnos, ah, wow, estamos satisfechos, lo hemos hecho todo. No, no. Amén. La iglesia debe ser epicentro de la obra misionera. ¿Para qué existe la iglesia? BDC Viña del Mar, ¿dónde está? ¿Para qué existe? Primero, para la gloria de Cristo. Amén. Para la gloria de Cristo, para reflejar la gloria de Cristo. Les hago una pregunta. La iglesia BDC Viña del Mar, si el Señor no viene en 100 años más, cosa que dudo, esta iglesia BDC Viña del Mar tiene que morir en la historia siendo solo una iglesia local o tiene que reproducirse en otras iglesias locales. A ver, ¿cómo me contestan eso? ¿Tenemos que eternamente ser nosotros ahí o reproducirnos? ¿Qué creen ustedes? Siendo bien. ¿Puedo hablar? Sí, pues mi hermana Tabita, hable nomás. Ya, hola, ahora sí. Claramente tenemos que Reproducirlo. exacto, y segundo, a ver, yo siempre pienso que como iglesia vamos a cumplir, me parece, 7 años, Sí, amén. y yo creo que ahora en este tiempo es como está más sólida. ¿Por qué? Porque para salir y para recibir personas tiene que haber gente preparada. ¿Para qué? Para que pueda capacitar a otros, Mm, porque no es llegar y enviar sin que la persona no sepa. Entonces, claramente, en este tiempo la iglesia se está consolidando en esa área, porque tampoco podemos ser irresponsables de llegar a enviar lo mismo que enviar a pastores. ¿Por qué? mm, Porque igual a los pastores debe capacitarse para enfrentar lo que tiene, su labor que tienen, es ahí. Entonces, que el Señor nos ayude en este tiempo, sobre todo los maestros, que si vamos a llevar visitas, personas, los maestros sabemos ahora el domingo, ¿cierto? Que se convirtieron almas, así es. hermanos nuevos. Entonces ahora ellos tienen que tomar a estas personas nuevas y empezar de cero con el discipulado. Así es. Son bebés. Mm, Bebés amén. como mi esposo, por ejemplo, que ya viene un tiempo más, pero es así la tarea de la iglesia. Así es. No significa que llenemos la iglesia, no, porque no tiene ningún sentido llenar la iglesia. Amén. Hay que capacitarla. Ese es mi punto de vista. Amén. Entonces, yo creo que este es el tiempo que Dios está consolidando la iglesia BDC. Entonces, no es que no hemos hecho nada, no, porque no estaba preparada la iglesia. Eso es mi parte. Bueno, Dios bendiga el punto de vista de mi hermana Tabita. Podemos decir que estamos a favor de lo que ella dice en un porcentaje, quizás en otro porcentaje no tanto. Amén. Creemos que la iglesia, de cierta manera, la iglesia BDC Viña del Mar ha estado preparada en algunas áreas. Amén. En otras áreas no tanto, pero también creo que se ha ido consolidando cada día este llamado. Entonces, desde ahí considerar que la iglesia debe ser un epicentro de obra misionera. Eso, por favor, quiero que todos lo tengan anotados, no lo pierda de vista. Amén. Y claramente la responsabilidad es la multiplicación, es ir reproduciéndonos. Cada iglesia local debería, en el tiempo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, ojo ahí, ir reproduciéndose en otras iglesias locales. Número 2, otra pregunta viene. Pueden hablar los mismos que han hablado acá o agregarse otros. Pregunta número 2. El Espíritu Santo, ¿cómo está involucrado en la obra misionera? ¿Por qué necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en este trabajo? Escucho. ¿Por qué necesitamos la asistencia, la guía del Espíritu Santo en este trabajo de la obra evangelística? ¿Puedo hablar también? Por supuesto, mi hermana Tabita. Lo que pasa es que a Él es el que nos dirige. Porque si el apóstol Pablo en una ocasión, él iba a pasar a predicar y el Espíritu Santo le prohibió. Entonces nosotros, él es
la persona importante en la predicación de la palabra del Señor. Amén. Nuestra hermana está citando Hechos 16. Amén. Cuando el Espíritu Santo ahí le prohibió a Pablo predicar la palabra en Asia. Muy bien, mi hermana Tabita. Mi hermano Antonio. Otra cosa importante también, sumando lo que dijo la hermana Tabita, es ser llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo. Se lleva a cabo a base de una vida de mucha lectura, de mucho estudio, de mucha oración, de ayuno, llenarse del Espíritu. Igual creo que es algo súper importante para que a través de la predicación de una persona del Evangelio, ¿cierto? De cada hermano esa predicación vaya con poder, al predicar llenos del Espíritu. Creo que igual es importante. Muy importante. Dios bendiga a mi hermana Tabita y a mi hermano Antonio. A ver, alguien que lea, por favor, ahí Hechos en el capítulo 1, en el verso 8. Hechos 1:8. Cualquiera de ustedes que pueda leer Hechos Amén. 8. Mi hermana Ángela. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Estos Mi pastor, discípulos. disculpe, Sí, sí. ahí yo quería acotar que yo siento que el Espíritu Santo, sin él no podemos hacer nada, porque él es Dios mismo. Él dejó al Espíritu Santo para que nos guiara, y yo creo que sin él no se podría hacer absolutamente nada. Él es el que nos va a guiar y nos va, ¿no es cierto?, a ayudar para que las personas se puedan convencer de que son pecadores y que necesitan un Salvador. No hay otra forma. Sin él no se puede hacer nada. Muy bien, muy bien. Amén. Y es verdad lo que también agrega mi hermana Ángela. A ver, en este versículo leíamos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay una promesa dada por nuestro Señor a estos discípulos que le iba a permitir a ellos ser testigos en Judea, en Samaria, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. Solo iban a poder ser testigos estando investidos por el poder del Espíritu Santo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes, yo, nosotros, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Amén, amén. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, amén, y el Espíritu Santo aún de manera más especial, más específica, ya vino a morar en nuestras vidas. Fíjese que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 13, leemos que el Espíritu Santo nos ha llevado a Cristo y nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos que ir creciendo cada día en la llenura del Espíritu Santo. Entiéndase eso. Una cosa es que el Espíritu Santo viva en nosotros. Él es una persona, es Dios Todopoderoso, pero cada día debemos ir creciendo en la llenura del Espíritu Santo. La llenura. ¿Cómo vamos a lograr esa llenura? Hermanos, la vamos a lograr por medio de la palabra de Dios. Amén. Por medio de comprender la palabra del Señor, por medio de comer estas verdades y crecer en la palabra. Vamos a mejorar nuestras oraciones. Amén. Vamos a mejorar nuestras oraciones. Vamos a adorar a Dios como Él debe ser adorado. Vamos a cantar como Él debe ser honrado por medio de nuestras alabanzas. Y vamos a evangelizar como el Espíritu Santo lo ha escrito en su palabra. Quiero leerles algo y quiero que lo escuchen, por favor. Muchas veces en el día de hoy no hablamos mucho del Espíritu Santo. Ojo con esto. Muchas veces en el día de hoy no hablamos mucho del Espíritu Santo. Y fíjese que eso no es bueno, porque el Espíritu Santo es nuestra herencia. Amén. Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros nos cuidamos
Y a veces nos puede pasar a los pastores, a los maestros, a los hermanos, a todos, porque nos acobardamos muchas veces y tenemos que ser honestos ahí, o tenemos muchos prejuicios por causa de las enseñanzas extrañas que andan circulando, por causa de las enseñanzas extrañas que circulan, donde algunos, ¿cierto?, han confundido la obra del Espíritu Santo. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la obra, cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Qué me podrían decir? ¿Para qué trabaja el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Él nos tiene que llenar cada día? ¿Por qué tenemos que ser llenos cada día del Espíritu Santo? ¿Cuál es la meta de ser llenos del Espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere hacer el Espíritu en nosotros? Cualquiera puede hablar. Mi hermana Bueno, uno de Tabita, los, mi hermana Camila, no sé. sí, no, yo quería, uno de los propósitos que el Espíritu Santo tiene en la vida de un cristiano, primero, bueno, es santificarnos y es que es conformarnos a la imagen de Cristo, es llevarnos a ser conforme a la imagen de Cristo, es que nosotros podamos reflejar su carácter, es que podamos ser como Él. De esa Amén, manera nosotros honramos el nombre del Señor. amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Cuál es, mi hermana Tabita ahí? ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo... También es, bueno, primeramente cuando el Espíritu Santo es el que convence de pecado Mm, y también nos lleva a honrar a Cristo, Así es. nos lleva a Cristo. Eso, mi pastor. Amén. Amén. Todo lo que han dicho va en buena línea. El Espíritu Santo, ¿cierto? Nos recuerda todo lo que nuestro Señor nos dejó en la palabra y nos lleva a Cristo. Quiero que escuche esto. No podemos acobardarnos por causa de las enseñanzas extrañas y dejar de hablar del Espíritu Santo. Amén. Nuestra petición, ¿cuál debiera ser? Cada día, cada mañana, ¿cuál debiera ser nuestra petición? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Y ahora, si oramos de manera corporativa como iglesia BDC, Señor, llénanos cada día de tu Espíritu Santo. Esto no va en contradicción de que nosotros ya tenemos todo en Cristo. No va en contradicción, porque esto tiene que ver con que necesitamos crecer cada día en esa transformación. Amén. Cada día necesitamos, como bien escribía la hermana Connie, ahí necesitamos avanzar en esa transformación, que el Espíritu Santo nos lleve de un nivel de gloria en gloria para ir cada día conociendo más a Cristo y siendo cada día más y más como quién, como el Señor. Amén. Eso es clave que nosotros lo podamos entender y lo podamos precisar. El Espíritu Santo tiene que estar en la vida del creyente. Necesitamos el Espíritu Santo en la tarea evangelística, porque el Espíritu Santo nos da el poder para predicar con convicción. El Espíritu Santo nos da también el valor, nos quita la cobardía y nos guía a una predicación del Evangelio como Dios la ha dejado en su palabra. ¿Ya? Esto es clave. Punto 3, un concepto que quiero que veamos también acá. La relación entre oración y evangelismo. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? No teme equivocarse, no teme equivocarse. A lo mejor usted me puede decir, yo creo que son simultáneas. Yo creo que primero es esto otro, pero aquí lo voy a retroalimentar a la luz de la palabra. ¿Qué es primero? ¿La oración Yo, o el evangelismo? Escucho, mi hermana Sola. eh, bueno, yo pienso que es la oración, porque esa es nuestra forma de pedirle por medio del Espíritu Santo la guía al Señor de cómo poder llevar el evangelismo a las personas que son inconversas Amén. Gracias, de mi forma hermana. correcta. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Oración, ¿qué es primero? ¿Oración o evangelismo? Mi pastor, Amén. recordando que a nuestro Señor Jesucristo le gustaba mucho apartarse y orar y él era de mucha oración, yo creo que es la oración. Amén.
Y después él salía, ¿no es cierto?, a hacer prodigios, milagros, a predicar el Evangelio, pero yo creo que hay que tener mucha oración para eso. Amén. Sí. Todos creo que estamos de acuerdo aquí y no debe haber contradicción. Ahí veo deditos para arriba, que lo primero es la oración. Entienda eso, la oración. Amén. ¿Quieres evangelizar guiado por el Espíritu Santo, conforme a su palabra, con una autoridad que viene de Dios? Oramos, oremos. Y mientras vamos evangelizando, seguimos orando, orando, orando. Quiero que busquen Colosenses, capítulo 4, verso 2 y 3. Alguien que lo lea, por favor. Colosenses 4, 2 y 3. El que lo encuentre, enciende su micrófono y lo lee. Primero siempre va a ser la oración. Dios bendiga a los que escribieron en el chat también. Vamos. Dice Colosenses 4, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oh, qué tremendo. ¿Se fijaron? Gracias, Cami. ¿Se fijaron? Aquí hay un patrón. Y este patrón, noten esto, debiese ser un patrón de oración en nosotros. Nosotros podríamos tomar la escritura, tomar Colosenses 4, 2 y 3 y orar así. Orar. Orar las escrituras es muy sabio, hermanos. Es muy sabio porque ¿quiere usted orar conforme a la voluntad de Dios? Tome la Biblia y ore con ella. A veces uno, ¿cómo oro? ¿Qué pido? Y terminamos pidiendo por el Juanito y por el auto y por muchas cosas que no digo que pueden ser malas, pero tome la Biblia y ore con la Biblia. Ore con la Biblia. Uno podría tomar Colosenses 4:3 y orar con ese versículo. Señor, oro en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, para que usted nos abra puerta para la palabra, a fin de que podamos dar a conocer el Evangelio. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está haciendo un llamado a la oración y le está pidiendo al Señor que Dios le dé una oportunidad para predicar el Evangelio. Hermanos, que nosotros podamos predicarle el Evangelio a alguien es un hecho que depende de la soberanía de Dios. No es que yo voy a salir a tontas y a locas a predicarle a alguien porque le voy a empezar a predicar el evangelio a una pared, a un muro, voy a predicarle a un muro, no hay nadie ahí. Yo no tengo nada en contra de esto, de verdad, lo quiero decir así. Quizás a todos, a mí primeramente, nos falta sabiduría, pero a veces me genera un cuestionamiento cuando, por ejemplo, a veces vemos predicadores en la calle en donde aparentemente no hay nadie, ¿cierto? A veces está un predicador y no hay nadie. Hay una carretera, cruzan autos de allá para acá o hay un muro, ¿ya? Yo también creo que el Señor está colocando a ese testigo fiel del Evangelio a los ojos del mundo. Pero también pienso que podríamos orar mejor para que el Señor nos abra puerta cada día para predicar el Evangelio, para que quizás nos evitáramos esos muros, esos autos pasando, todo ese bullicio, y el Señor pusiera delante de nosotros a las personas que Él quiere colocar para que nosotros predicando el Evangelio, la palabra sea efectiva. Amén. Que Él ponga a las personas indicadas para que escuchen el Evangelio. No podemos evangelizar sin orar. El día de hoy, de verdad, hermanos, hay mucha flojera con la oración. Hay mucha pereza con la oración. Mucha pereza. Mucha pereza. Y en este discipulado en que estamos aquí conectados, tenemos que reconocer que hay mucha flojera con la oración. Usted no se puede conformar a la oración de martes a viernes a las 6:30 de la mañana, no. No da, hermanos, no da. Porque si usted cree, escúchenme bien, a lo mejor está ahí haciendo algunas cosas, pero pare las pailas, como decían antiguamente. Si usted y yo creemos que con esa oración estamos listos, así como ya tomé desayuno, estoy listo, no importa que vuelva a comer a las 7 de la tarde, gran error, hermano, gran error. La oración privada, ¿dónde está? La oración privada, ¿dónde está? ¿Dónde está esto de levantarse de madrugada y orar?
levantarse a las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, levantarse a las 5 de la mañana y orar. ¿Dónde está eso? Contéstelo usted en su mente, pero si no lo hacemos nos debería dar vergüenza. ¿Dónde está la oración privada en el día a día? ¿Cierto? De parar todo y orar y buscar el rostro del Señor. Oración. Hoy día hay gente muy floja, gente que quiere predicar, gente que quiere ministerio, gente que quiere a lo mejor ir a China, y no digo que eso está malo. Si Dios tiene un plan para ti, lo va a hacer para su gloria. Pero la oración no la podemos abandonar. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ahora yo le voy a decir, ya que aquí habemos varios, no podemos abandonar tampoco la oración de los domingos a las 10 de la mañana. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el evangelismo? Tiene que ver mucho, demasiado, porque por medio de la oración somos investidos por el poder de Dios. En la oración también intercedemos. Intercedemos. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es guerra, hermanos. La intercesión es guerra. Quizá usted nunca me había escuchado decir esto, pero ahora escúchelo. La intercesión es guerra. Ahora, no confundamos la guerra, porque estamos en el campo del evangelismo. No es que yo voy a empezar a guerrear, a hablar con el diablo, así como tú, diablo, cochino, eh, tienes esto, y yo voy a hablar contigo, diablo, y te ato y te reprendo a ti, diablo. No, no, no. La oración es guerra en el sentido de la perseverancia. La oración es guerra en el contexto de que yo oro una vez, oro otra vez, golpeo la puerta en la mañana, golpeo la puerta en el mediodía, golpeo la puerta en la tarde, escuche esto, golpeo la puerta en la noche, orando, orando por los perdidos. Amén. La oración es guerra, la intercesión es guerra, es ponerse en guerra contra Satanás. Usted no va a entrar en diálogo con el diablo, pero usted cuando está buscando el rostro de Dios, conversando con Dios, usted está entrando en guerra con el enemigo, en guerra contra el mundo. Y le voy a decir algo aún más agudo, en guerra contra mi carne. La carne es muy regalona, es muy regalona. Eso, ahí va, es una lucha con uno mismo también. La carne es muy regalona. La carne te va a decir, no te levante a las 4 de la mañana a orar, menos ahora en invierno. Te puede agarrar un resfrío, te puede salir una mancha en el pulmón. Mira las cuestiones que inventa la carne. No, 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 no te esfuerces tanto. Te vas a morir joven. Te van a salir canas muy luego. No, no lo hagas. La carne te va a decir, no, no hagas esto. Bueno, la carne. Ojo con eso. En la oración, escucha esto, uno de los aspectos más difíciles. ¿Qué será? ¿Cuál será uno de los aspectos más difíciles en la oración? Piensen en eso sin contestarlo. Piensen. ¿Qué puede ser lo más difícil en la oración? Ustedes que oran y yo que con la ayuda de mi Señor también oro. ¿Qué puede ser alguna de las cosas más difíciles en la oración? Porque la oración tiene ingredientes. En la oración glorificamos a Dios. En la oración confesamos pecados, ¿cierto? En la oración, ¿qué podría ser lo más difícil? Creemos que alguien iba a hablar. Antonio, sí. Ya, disculpe, que creo que a veces lo más difícil es hacerlo. Ah, totalmente. Sí. Totalmente. La carne te lucha hasta el fin. A veces una de las cosas más difíciles es Es orar. hacerlo. Sí. Yo creo que por lo que el Señor nos ha enseñado, hermano, y trato de decirlo con modestia, con modestia. Orar es un hábito que hay que disciplinarlo. La carne también debe ser disciplinada en esto. Amén. La carne debe ser disciplinada en esto. En nosotros la oración tiene que tornarse un placer, una dicha, una alegría de estar en comunión con Dios cuando pruebo los resultados de la oración. Ahora, en esa misma línea, agregado, estoy de acuerdo con Antonio,
creo que una de las cosas más difíciles en la oración también es interceder por otros. Y interceder por otros, no de labios, sino interceder por otros con el corazón derramado delante de Dios. Y quizá ustedes se identifican con eso, no lo sé. Con un corazón quebrantado delante de Dios por otros. Hay mujeres que han orado por sus esposos inconversos años, años. Hay hijos que han orado quizás por sus padres no convertidos años, años. Te pregunto, ¿cuántos años llevas orando por alguien que no conoce a Cristo? Por eso es la intercesión, que es guerra, es una de las cosas más difíciles, porque por lo general nosotros tendemos a orar pensando únicamente en nuestras necesidades. Amén. No perdamos esto de vista, no perdamos esto de vista. Número 4, concepto número 4. Más que una pregunta, lo voy a plantear como una afirmación. Nuestro evangelismo tiene que estar lleno de poder. Punto. No puedo ahí agregar como a esa línea más. Nuestro evangelismo tiene que estar lleno de poder. Lleno de poder. ¿Y poder de qué? ¿Solo poder de palabras? ¿Solo poder de ideas? ¿Solo poder de conocer un contexto? No. Lleno y saturado, escuche esto, del poder de Dios, porque el evangelio es en esencia poder de Dios para salvación. Amén. Nuestra predicación tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Y creo que uno de los errores en los que a veces caemos, y hablo en plural, nosotros, es que solo podemos enfatizar una parte del Evangelio y olvidarnos de otra parte del Evangelio. Por ejemplo, podemos siempre solamente enfatizar la muerte y la sepultura y quedarnos hasta ahí, ¿cierto? Y los corazones de los pecadores se compungen, es decir, se duelen. Y el Espíritu Santo los puede llevar al arrepentimiento, a ver cómo el Salvador está ahí. Pero el Evangelio no es solo eso. ¿Qué falta? A ver, ¿qué falta ahí? ¿Solo es la muerte? ¿Solo es el sufrimiento de Cristo? ¿Solo es la tumba o hay algo más? La resurrección. La resurrección. La resurrección. Y hermanos, yo hablo primeramente por mí, porque también estoy creciendo y ustedes están creciendo conmigo, estamos creciendo juntos. No podemos olvidar, amén, que el evangelio, que es poder de Dios, no solamente tiene que ver con la muerte, no solamente tiene que ver con que nosotros estemos ahí todo el día llorando, como si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, sino que también la cruz trae tristeza, pero la resurrección trae gozo, trae alegría, trae fiesta. No nos podemos olvidar que Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día. ¿A quién predicamos? ¿A un Cristo muerto o a un Cristo vivo? A un Cristo vivo. Amén. ¿Predicamos a alguien que se levantó de la tumba así como pobrecito, un mártir? No. Predicamos al que fue crucificado como un cordero, pero se levantó de la tumba como el gran león de la tribu de Judá. Y aquel que sigue salvando, sigue transformando y sigue haciendo los milagros que Él quiera hacer soberanamente. Amén. Él puede salvar, puede sanar, puede transformar. ¿Creen eso ustedes? ¿Creen eso? Entonces no nos olvidemos. También celebramos la resurrección. Celebramos la resurrección. Cambiamos la cara, ¿cierto? No solamente con esa actitud ahí de que se murió. No, hermano, se murió, sí, pero resucitó. Está vivo. Amén. En el punto 5 les voy a dar la palabra nuevamente para que puedan contestar. Son 7 puntos. ¿Por qué debemos predicar con compasión? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio a los perdidos con compasión?
Debemos predicarla así como, bueno, me mandó el Señor, estos hombres si no se arrepienten se van al infierno. Bueno, siempre ha sido así, Dios es soberano, ya decidió quién se salvó, así que yo predico, si queréis bien, si no, chao. Y bueno, y si te gusta, bien. ¿Es la forma correcta de predicar que prediquemos así? No, ¿cierto? ¿Por qué debemos predicar con compasión? Abro el micrófono para cualquiera de ustedes que quiera hablar. No importa que sean los mismos hermanos, todos pueden hablar. Si quieren hablar de nuevo, pueden hablar también. ¿Por qué debemos predicar con compasión? Estoy ahí esperando respuesta yo. ¿O no es importante la compasión? Porque amamos las almas, Amén. porque Cristo las amó. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar, como te dice, sufrir por aquellos que se están perdiendo, porque si no sentimos esa tristeza, es que no hemos entendido nada, Nada. nada. ¿Por qué debemos predicar con compasión, hermano? ¿Por qué? Agregar algo ahí que dijo mi hermana Ángela. Hay algunos que no he escuchado en toda la santa noche, por lo menos una santa noche. ¿Por qué debemos predicar con compasión? Puedo usar el chat también, a lo mejor no estoy leyendo ni el chat, ¿no? ¿Por qué? ¿Puedo hablar? Ya. Sí, mi hermana Porque es Tabita. un mandato de Jesús y tenemos Amén. que ser como Él. Amén. Amén. De hecho, nuestro Señor vio a las multitud abatidas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. ¿Por qué debemos, alguien más que quiera participar de esta respuesta, por qué debemos predicar con compasión, hermanos? Ya, hermanos, nosotros, escúcheme esto porque lo estamos aprendiendo. El mensaje que predicamos a veces puede ser ofensivo, querámoslo o no. Ya, por ejemplo, anoche escuchábamos una palabra, ¿cierto? En donde la hermana Camila también nos llevaba a ver el aspecto legal y nos enseñaba el Señor a través de esta palabra sobre el infierno, ¿cierto? Y ya esa palabra como que a veces no la queremos escuchar, ¿cierto? Entonces el mensaje a veces y por lo general va a ser ofensivo, contra el pecador siempre es ofensivo. La pregunta es, ¿el mensajero debe ser ofensivo también? Y la respuesta es no. Yo como mensajero debo pedirle a mi Señor que cuando predico el Evangelio a los perdidos, que Dios me ayude para que yo no sea ofensivo, aunque el mensaje a veces sí sea ofensivo. Alguien podrá decir, pero ¿cómo logro separar estas dos cosas? Y cuando yo lo veo predicar a usted, se me juntan las dos cosas. Pero nosotros debemos seguir siendo amables con los perdidos, amables, y tratar a los perdidos con misericordia y con compasión. Quiero que alguien lea el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 8, en el verso 39 al 47. El que lo encuentre, por favor, lo lee. Juan 8, 39 al 47. ¿Hay alguien que se ofrezca para leer? Juan 8, 39 al 47. ¿Sí? Gracias, hermano Antonio. Léalo nomás. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Hasta el 40 y ¿cuánto? 47. Ah, ya, todo. Ya. Es Dios. Jesús, que en el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gracias. Oiga, ¿se fijó en el último versículo? Mire lo que dice nuestro Señor. Nuestro Señor explica muy bien por qué esta turba, ¿cierto?, de religiosos, esta turba de estos enemigos detractores del Señor no creían en el Señor, no lo aceptaban. Nuestro Señor dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, deténgase ahí. ¿Sabe por qué la gente que está en el mundo no oye las palabras de Dios? Porque no son de Dios en términos de la salvación. Ahora, note bien lo que pasa en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que están sin Cristo, ¿quién es el padre de ellos? Satanás. Entonces, ¿qué podríamos esperar de los hijos del diablo? Según el contexto de Juan 8:44, solo dos cosas: homicidio y mentira. De esto va a salir de esos corazones. Ahora, ¿esto a qué nos debiera llevar? ¿A que nosotros nos enojemos contra esta turba aquí? Porque hoy día hay muchas de estas turbas en la sociedad. Gente que se va a oponer a Cristo, que se va a oponer a la iglesia, que se va a oponer al evangelio, que no va a amar al Señor, que va a amar la mentira, que va a amar la maldad. Ahora, ¿por qué ellos aman la mentira? Se lo ha preguntado. ¿Por qué ellos aman la maldad? ¿Por qué ellos no aman a Dios? La respuesta está aquí. Porque ellos son hijos de su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Porque ellos están engañados. Efesios 2:2 habla del príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios 4:4 y otros pasajes hablan también que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. ¿Esto qué debe producir en mí? ¿Qué debe producir en nosotros, hermanos? ¿Debe producir rabia? Sí, como está bien, estos engañados se lo merecen, son del diablo, así que por eso hablan así, esta gentuza. No, en nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé compasión por ellos, porque ellos hablan así, ellos responden así, de ellos sale mentira, de ellos sale homicidio, porque el padre de ellos es el diablo. Pero si ellos vinieran a la luz, ¿cierto? Si Dios los trasladara de las tinieblas a la luz admirable, ya el padre de ellos no sería Satanás, sino sería este Padre que ahora también es nuestro Padre, que por medio de Cristo a nosotros nos ha adoptado como sus hijos. Entonces nosotros no podemos olvidarnos. Hermanos, cuando estábamos sin Cristo, estábamos igual que ellos, o peor que ellos, igual. Eso no lo podemos perder de perspectiva jamás. Mire, voy a leer algo que anoté que me parece súper bueno aquí. Uno de los grandes misterios de la existencia humana no es la existencia de Dios. Escuche esto. Uno de los grandes misterios de la existencia humana no es la existencia de Dios, porque Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, se ha revelado, sino uno de los grandes misterios es la existencia de los que rechazan a Dios. ¿Cómo puede ser posible que haya hombres y mujeres que rechacen a Dios? ¿Cómo es posible que las personas puedan tener una visión de Dios en la naturaleza y los atributos de Dios revelados en la naturaleza y aún así las personas se nieguen a aceptarlo? ¿Cómo es posible? ¿No les parece misterioso eso? ¿No les parece extraño? ¿No les parece que detrás de eso hay una explicación que ni siquiera es humana? Detrás de eso hay una explicación espiritual. Espiritual. Dios se ha revelado al hombre por medio de la naturaleza. Dios se ha revelado al hombre por medio de la conciencia. Dios se ha revelado al hombre por medio de Jesucristo en la cruz. Pero aún así, el hombre lo rechaza. ¿No les parece extraño? Podríamos solo pensar, es que son desobedientes. Sí, nosotros también éramos desobedientes y es verdad. Pero una de las razones claves aquí es que están siendo engañados por Satanás. Es por eso, escúcheme esto, que nosotros debemos predicar
el evangelio con compasión. Y la compasión comienza con la oración. Los incrédulos están atrapados en un ciclo interminable de confianza en su propia sabiduría. Y aquí hay un trabajo, pero muy fuerte, del enemigo. El enemigo no quiere que ellos vivan para la gloria de Dios. Ese es el propósito del hombre, vivir para la gloria de Dios. Me quedan los dos últimos puntos. Me imagino que han anotado todo esto. Pregunta, para que participen. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio con urgencia? Y creo que esta respuesta es breve, pero es casi obvia, pero necesitamos reflexionar en torno por qué esto no podemos empezar a predicarlo en julio, sino que tenemos que empezar antes de ayer. ¿Por qué debemos predicar con urgencia el Evangelio? Rápido, mi hermana Ángela. Porque los tiempos se están acortando. Vemos Amén. cómo pasan las horas, los días, los meses. Velozmente, Eh, claro, y también porque todos los días está muriendo gente, así es. Y porque como cada día comentaba yo, también ha aumentado el vicio de la droga, en los jóvenes sobre todo. Entonces creo que por eso es urgente, sí, amén, para rescatar esas almas. tiene razón, O sea, es verdad. son de nuestro Señor Jesucristo, Él ya las compró, las pagó, pero nosotros tenemos ese mandato. ¿Alguien más? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio con urgencia, hermano? Amén. Connie, Amén. Andrés, no sé. Juan y Andrés, Dime. porque Cristo viene y porque también, como decía nuestra hermana Ángela, mucha gente está muriendo sin Cristo y nuestra labor es predicar el Evangelio. Amén. Qué hermoso lo que dijiste. Maranata, Cristo viene. ¿Por qué debemos predicar con urgencia el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué más debemos predicar el Evangelio con urgencia, hermanos? Pastor, ¿Cami? un poco sumando a lo que dicen mi hermano y también recordando un poquito la predicación de ayer, Mm, es porque como el mundo está condenado, el destino del mundo condenado es el infierno. sí, Entonces, como decían ellos, todos los días muere gente. sí. Entonces, esa condenación es inminente. Todos los días muere gente y la gente que muere sin Cristo. Mm, Entonces, es como un mundo condenado necesita urgentemente la salvación. así es. Y creo que por eso es urgente predicar el Evangelio. Amén. Amén. Alguien que lea, por favor, el Salmo 119, verso 60. Busquen el Salmo 119, el verso 60. Solo el verso 60. Salmo 119, verso 60, el que lo encuentra lo lee. Amén. Ya. En el nombre de Jesús. Amén. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ah, Amén. qué tremendo. Ahí está la respuesta. Oye, ese versículo debería ser nuestro versículo de cabecera. Qué hermoso. De cabecera, hermanos. Dijo, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Quién es el rey del universo? Nuestro Dios. Él no es cualquier alcalde de un pueblo pequeño. Él no es el juez de un juzgado de policía local que puede sufrir corrupción, ¿cierto? Él no es un jefe de una empresa que está a punto de quebrar. Él es el rey del universo. Cuando el rey manda, todos deben obedecer la voz del rey. Entonces, si el rey ha dicho que prediquemos el evangelio, ¿qué tenemos que hacer, iglesia BDC Viña del Mar? Empezar, oramos, clamamos, le pedimos al Señor que nos llene cada día de su espíritu, nos capacitamos, amén. Entendemos la naturaleza de la compasión a la hora de evangelizar, pero nos apresuramos. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me voy a apurar, Señor. Quiero que anote esto. Dios no solamente demanda diligencia, que seamos diligentes. Dios, anótelo, no solamente demanda diligencia, sino que Dios también demanda urgencia.
Y yo esa palabra urgencia la destacaría, la subrayaría, si la pondría con rojo y la pondría al frente de mi cama quizá. Sino urgencia. Debemos obedecer rápido. ¿Se entiende? Debemos obedecer rápido. ¿Cuál debe ser la pasión de nuestro corazón, hermanos? ¿Cuál debe ser la pasión de nuestro corazón? Que obedeciendo sus mandamientos glorifiquemos al Señor, glorifiquemos a Dios. ¿Ora usted así? Señor, que yo viva para tu gloria. Señor, que mi familia viva para tu gloria. Que mi iglesia viva para tu gloria. Que como ministerio vivamos para tu gloria. Esa debe ser la pasión de nuestro corazón. ¿Quién puede leer Habacuc 2:14? Habacuc 2:14. Habacuc capítulo 2, verso 14. ¿Sí? ¿Sí? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Amén. Esa debe ser nuestra máxima motivación. Hermanos, muchas veces nuestra motivación es incorrecta. ¿Cuántos pastores a veces quizás quieren, y que Dios me libre a mí, que sus ministerios sean promovidos, que yo sea promovido, que yo sea muy, muy ultra conocido? Y no, esa no debe ser mi meta. Mi meta debe ser que yo, muriendo cada día, la gloria de Cristo sea puesta muy en alto. Por eso hay que morir cada día. Amén. ¿Cuál debe ser el propósito de la iglesia BDC? Vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser la pasión de nuestro corazón? Que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Esa debe ser nuestra meta. ¿Para qué le predicamos a los pecadores? Primero les predicamos para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en segundo lugar, para que sean salvos. Amén. Los mandamientos de Dios deben ser cumplidos con urgencia, no con demora. Último punto, último punto. Nosotros evangelizamos sabiendo que el poder está en la semilla. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Y con esto no quiero decir que nosotros no tengamos el poder de Dios. Necesitamos ese poder, pero no está en nosotros así por nuestra cuenta. El poder de Dios está en el mensaje, no en el mensajero. Quiero que vayan al Evangelio de Marcos, por favor, todas y todos, antes de terminar y de ir a lo práctico. Al Evangelio de Marcos, todas y todos. Vamos a leer una parábola, y mi parábola favorita, entérense. Esta es mi parábola favorita de todas. Perdóneme el Señor por considerar esta parábola favorita, pero me gusta mucho. Marcos capítulo 4, el verso 26 al 29. La parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29. La voy a leer, por favor. Lean en sus Biblias. Decía, si lo encontraron, ¿cierto? Amén. Marcos 4, 26 al 29 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla? El Evangelio. Amén. El mensaje del Evangelio. Ese hombre está representando ahí a nosotros, a los evangelistas, a los que hacemos la obra de evangelista. Ese hombre echa semilla en la tierra. Y sabemos que hay 4 tipos de tierra. Si usted lee Marcos 4 antes, ahí en el mismo Marcos 4 se va a encontrar con 4 tipos de tierra. Pero la tierra que está presente aquí es la cuarta. Es la tierra donde la semilla dio fruto, ¿cierto? Produjo fruto. ¿Qué dice el verso 27? Que este hombre duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, esto lo hace una vez, esto lo hace siempre. Duerme, se levanta de noche y de día. Duerme, se levanta después de dormir de noche y de día. La pregunta lógica aquí es, ¿qué hace ese hombre
entre esto de dormir y de levantarse? ¿Qué hace este hombre? Orar. Pero en el contexto, ¿qué hace? Porque ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese hombre? La respuesta está en el 26. ¿Qué hace ese hombre? Luego duerme, se levanta, hace algo. Después vuelve a dormir, vuelve a levantarse. Riega, ¿Ah? riega. Dice que riega ahí. Ay, no. Dice que riega. El 26 dice siembra. 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 Este hombre duerme, se levanta y siembra. Duerme, se levante, siembra. ¿Y qué pasa con la semilla? Dice el 27, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Qué hermoso, hermano. Usted no sabe cómo la semilla va a producir fruto. Y en el tiempo que la semilla va a germinar en los oídos, en los corazones a quienes usted está predicando. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no está al control de la semilla. ¿Se entendió? ¿Cuál es su deber y mi deber? Solo predicar el evangelio y predicarlo con fidelidad. No depende ni del que siembra ni del que riega, sino de Dios, quien es el que da el crecimiento. A veces nosotros queremos apurar el crecimiento de la semilla, apurarlo, apurarlo. Y ahora que vamos a empezar y que estamos en este trabajo evangelístico, pidámosle al Señor que también nos cuide de querer apurar, apurar, apurar. Ya, hermano, mire, esto es muy práctico. Pase, pase, por favor, acepte al Señor. Pase, 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 por favor, pase. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengamos cuidado. Vamos a hacer que todos repitan una oración de fe a la fuerza. Cuidado, 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 cuidado. La semilla crece sin que nosotros sepamos cómo, porque el que hace crecer la semilla es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, noten el 28 para terminar, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Miren el crecimiento que hace esta semilla, poderoso. Entonces, ese último punto, hermanos, el poder está en el mensaje. Nosotros portamos un mensaje poderoso de parte de Dios. Por eso que la centralidad no debe estar en mí ni en usted, ni en usted ni en mí, sino que debe estar en esa semilla. Quiero para terminar estos 7 puntos preguntarles, ¿qué les ha parecido esto que hemos estudiado, que hemos mirado, que hemos anotado? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Cómo los bendice? Los escucho. Me gustaría escuchar quizá a los que han hablado, pero también a los que no han podido hablar también para que nos den su visión de esto que aprendimos, de estos 7 puntos. ¿Nadie quiere decir algo? Mi hermana Sole, le cedo la palabra. ¿Cómo la bendijo a usted lo que hemos aprendido hoy? Mucho, porque hay mucho de lo que usted habla acá que claro, yo no, a lo mejor lo había escuchado, pero en cierta forma no lo había entendido. El cómo evangelizar, ahí es donde usted hablaba de no apurarse, porque claro, a veces uno por querer sumar, o sea, yo lo digo en lo personal, pero uno, ahí es donde uno tiene que llevar a la oración, primeramente eh, esto de evangelizar, porque no es fácil. Y, A cierta forma se ve fácil, pero no es así. y no perder de vista, ahí agregar a lo que dice mi hermana Sole, ¿cierto? No perder de vista que es un mandato y que debemos obedecerlo con urgencia, con urgencia. ¿Alguien más que quiera compartir su impresión, alguna pregunta, cómo lo bendijo esto? Yo, Ah, ya. em,
bueno, estaba ordenadito todo el estudio, estaba bien clarito. Pero una de las cosas que yo aprendí en esta noche es que también tenemos que ser pacientes, Mm, porque como decía usted, a veces queremos ver frutos al tiro y resulta que a veces es como un proceso más largo, otro más rápido, otro más lento, pero nosotros como llevando la palabra del Señor, tenemos que ser pacientes con la otra persona también. Eso es lo que aprendí yo en esta noche, porque a veces, como le decía, a veces queremos ver frutos y como que a veces nos rabiamos y decimos, pucha, no viene, no escucha, no se conecta, uno le hace mil invitaciones a la persona, pero como decía, esto es como un trabajo quizás a veces lento, otras veces más rápido, pero nosotros tenemos que sembrar nomás y sabemos que hay unos que riegan, otros que siembran y el Señor es el que da el crecimiento. amén, Eso. amén. ¿Alguien más que quiera compartir cómo lo bendijo este estudio? ¿Alguna pregunta, alguna observación de estos 7 Ujú. puntos? Yo quería decir algo, quizá, bueno, obviamente este estudio me bendice mucho porque refuerza, Mm, nos enseña, nos guía. Esto es un real discipulado para nosotros como iglesia. Y en relación a eso yo quería dar gracias también porque siento que el Señor nos está guiando de una buena manera. Puso un buen sentir en usted el que este discipulado de evangelismo fuera para toda la iglesia. mm, Creo que fue, bueno, es a raíz de que el Señor está hablando a la iglesia sobre esto y también viendo la convocatoria quizás que hubo en el discipulado anterior. Entonces, frente a eso, igual yo veo, bueno, discernimiento de parte suya de poder instar a toda la iglesia a participar y eso es bueno, me pone contenta porque de hecho ese día que yo estuve yo tampoco pensaba estar, la verdad. Yo no quería estar en el discipulado de evangelismo, pero por el tema de que por tiempo, porque uno tiene otras cosas, otros quizás cargos, otras preocupaciones dentro de la iglesia, y entonces yo no lo veía necesario. mm, Hasta esa vez que estuve y entendí que en realidad sí era algo que toda la iglesia debía tener, entonces yo le doy gracias al Señor que habemos muchos conectados y que usted también quiso volver a repetir ese discipulado. mm. Así que para mí es una bendición, siento que el Señor nos ayuda, nos ama como Amén. iglesia porque nos hace crecer, nos guía y nos va alineando a la voluntad que Él tiene para nosotros. Así que yo le doy gracias al Señor por este discipulado, por todos los hermanos que hay conectados, y esto nos va a ayudar mucho a crecer como iglesia. Amén. Yo en esa línea valoro mucho lo que han dicho todos ustedes. Creo que cuando se convocó, ¿cierto?, a ese grupo de evangelismo, el Señor después, ¿cierto?, claramente me indicó que había sido un error. Y mire cómo lo confieso, porque este camino muchas veces va a ser así. Vamos a ir aprendiendo incluso en base a errores, a desaciertos, porque no es que tenga que haber un grupo de evangelismo, ese es un error. Toda la iglesia tiene la misión de la gran comisión. Amén. Todo el cuerpo tiene la misión de la gran comisión. Y si hay que corregir, hay que hacerlo una y otra vez. Todos tenemos que avanzar y corregir y si nos equivocamos, pedir disculpas y avanzar. Hermanos, nunca debemos pensar que en la obra evangelística, e incluso en la obra del Señor, vamos a salir sin heridas. Hay heridas y a veces hay heridas de guerra. Predicar el evangelio a veces como sostener una soga, ¿cierto? Estar ahí con la soga, sosteniendo con la soga en oración a los perdidos, sosteniendo con la soga en oración a nuestra familia, sosteniendo con una soga en oración a los misioneros. Y usted piensa, hermano amado, que nuestras manos no van a quedar raspadas con la soga. ¿Usted piensa que nuestras manos no van a salir ampollas? ¿Que a lo mejor no van a salir heridas? Sí, hermanos, van a haber heridas, van a haber costos también. Amén.
Van a haber heridas, pero ese es un costo hermoso. Es un costo hermoso, porque estamos trabajando para Cristo. Veamos a Pablo, veamos a los predicadores del primer siglo, hombres que tenían heridas por predicar a los perdidos. Amén, por predicar a los perdidos. Para ir cerrando, quiero decirles algo que tengo aquí anotado. Nunca olviden, hermanos, nunca olviden. Yo sé que ya estamos cansados y ya vamos a concluir, pero para mí esto es muy importante decirlo. Nunca olviden que la preparación de un corazón para el Evangelio es tarea del Espíritu Santo, no es tarea de nosotros. Nosotros solo somos mensajeros investidos por el poder del Espíritu. Pero ¿quién es el que prepara el corazón para el Evangelio? El Espíritu Santo. En Hechos 16, el caso que mi hermana Tabita citó al comienzo, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo guió a Pablo y le prohibió la predicación del Evangelio en un lugar. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? El Señor, por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo justifica. Y esto anótelo. La obra en el corazón es el dominio de Dios. Es exclusivo dominio de Dios. Y escuche esto y agárrese ahí de la silla. Nuestro trabajo no es impartir vida. Nuestro trabajo es plantar la semilla. ¿Quién imparte vida? El Espíritu. Nuestro trabajo no es impartir vida. Podemos decir que hasta cierto punto, sí, sí, claro, pero aún más profundo en el significado, el que imparte vida es el Espíritu de Dios. Nosotros llevamos la semilla. Hermanos, en esa misma línea para cerrar, quiero darle algunos anuncios con los que con la ayuda de nuestro Señor vamos a avanzar. Primero, darle gracias al Señor porque toda esta semana hemos estado ayunando como iglesia. Amén. Por muchas peticiones que Dios ha puesto. Y en base a estos anuncios que hoy aquí voy a presentar, le pido al Señor que Él nos dirija cada día. Primero, el 2 de junio vamos a tener un culto especial. Vamos a tener un culto especial con un formato un poco diferente. No va a ser un culto para los invitados, va a ser un culto para el Señor, pero va a tener un formato distinto. Es primera vez que hacemos esto, hermanos, así que oremos los unos por los otros. Amén. Oren por su pastor, oremos, yo voy a orar por ustedes en amor, oremos los unos por los otros porque no va a salir todo perfecto. Amén. Algo a lo mejor vamos a tener que aprender. Y qué bueno que tengamos que aprender. Les hablaba de la soga, ¿cierto? Sostener la obra de evangelismo es como tomar una soga, van a haber heridas también. ¿Ya? Este culto especial. Y prontamente voy a llamar a una comisión para que pueda trabajar, ¿cierto? En la preparación de este culto, en la preparación de este culto, donde tenemos que traer a un invitado, a un invitado. Yo ya empecé a invitar. Amén. Y le tengo que hacer con urgencia. Empecé a invitar. Y les voy a pedir que esos invitados, oremos por esos invitados. Oremos, oremos, oremos por esos invitados. No, yo cumplí, lo llevé. No, no es solo llevar. Que Dios ponga una carga en nuestro corazón por esos invitados. Y mejor uno que muchos, porque si piensan llevar a 10, wow, el que mucho abarca, poco aprieta, escuché una vez. Voy a llevar uno, quizás dos, pero voy a orar por ellos. El Señor va a poner en mi corazón una carga por ellos para que sean salvos para Cristo. Amén. Para que sean salvos para Cristo. Vamos a estar orando por ese culto del 2 de junio. Amén. Amén. Vamos a estar orando por ese culto. Va a haber un mensaje especial. Vamos a ponernos de acuerdo con los hermanos de la alabanza para proclamar alabanzas especiales para ese día, honrando al Señor, ¿cierto? Vamos a adaptar eso, vamos a dar una bienvenida a las personas, hermanos, orando para que la semilla del Evangelio quede en esos corazones. Un segundo anuncio.
y esto lo digo con mucho temor y temblor y con mucho sentido de responsabilidad, domingo por medio, por ahora, porque hay que ir de a poquito, domingo por medio, con la ayuda del Señor, fuera de la iglesia, van a haber dos hermanos que puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera, atentos, porque a todos nos va a tocar en algún minuto. Dos hermanos, vamos a estar instalados con una mesa y vamos a estar recogiendo peticiones de oración, entregando tratados. Ojalá con globos, ojalá con pancartas, ojalá con elementos llamativos, ¿cierto? Que le cuenten a los transeúntes de ese lugar que ahí hay una puerta abierta para que ellos vengan a escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De hecho, vamos a partir este domingo. No espere que a lo mejor hayan globos, ni pancartas, ni nada. A lo mejor sí. Yo aquí todavía tengo una cartulina que una vez el David armó, aunque usted no lo crea, cuando fuimos a la Plaza Sucre a predicar, la guardé en mi cuarto y nunca me deshice de ella. Aquí está. Entonces, es tan importante que mientras oramos arriba, hayan dos hermanos afuera. Hermanos, hay que orar, hay que orar. Porque tenemos que estar investidos por el poder del Espíritu Santo para esta tarea. No tengamos miedo, hermanos. Cuando estemos ahí predicando, vamos a estar cumpliendo con diligencia y urgencia lo que Dios nos ha mandado a hacer, y Dios nos va a respaldar, Dios nos va a cuidar. Amén. El Señor va a estar con nosotros. Este domingo ya vamos a ver dos personas afuera. Y qué hermoso que hermanos van a estar adentro orando. No solo orando por las peticiones que hay, sino también clamando, ¿cierto? Para que el Señor nos use, para que el Señor nos bendiga y dirija. Creo que es el Espíritu Santo quien nos está llevando como iglesia a esta tarea. Solo dos anuncios, hermanos. Todo lo demás el Señor lo va a ir mostrando en el tiempo. Necesitamos hacer estas dos cosas por ahora y hacerlas bien. ¿Para qué vamos a poner más cosas si a lo mejor las vamos a dejar a la mitad? Cuando estas dos cosas las podemos hacer con la ayuda del Señor y las podemos hacer bien. Concentrémonos en el culto del 2 de junio, orando por ese invitado, y concentrémonos en este trabajo de evangelización que vamos a hacer fuera del templo. Y no voy a decir nada más, porque los hermanos de misericordia después van a tener otro anuncio en invierno, una campaña que ellos tienen, pero eso otro cuento para otro día. Amén. Yo espero que este discipulado ya al cerrar haya sido de gran bendición para ustedes, que haya sido de gran bendición para nosotros. Y démosle gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido aprender. Y no permitamos, hermanos amados, quiero decirles que los amo a cada uno de ustedes, a todos los que están ahí detrás de esa pantalla. Los amo en el Señor. No permitamos que el enemigo nos distraiga, porque hay luchas, hay batallas, pero algo que el Señor me lleva a pensar y a reflexionar, cómo muchas veces el enemigo nos quiere distraer. Amén. A veces sembrando, no a veces, Satanás siempre siembra mal. Por eso ignoremos todo eso, resistamos firmes en la fe, oremos los unos por los otros, amémonos los unos por los otros y avancemos, hermanos, porque tenemos larga tarea de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos está llevando a esto y Él sabe por qué, Él sabe por qué, porque la iglesia no puede estar quieta en cuanto a la predicación. Pero hoy día yo, al cerrar, no olviden. Somos el epicentro de la obra misionera. No nos miremos en menos. Podríamos decir somos 50, no somos 100, no somos 200, no somos 300. Hermano, seguimos siendo epicentro de obra misionera nosotros. Hermano, esto lo vamos a hacer solo con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no es humano, no es natural. No es natural que el Señor nos reprenda si estamos pensando así. No es natural. El Espíritu Santo nos tiene que guiar cada día. Esto lo tenemos que hacer en oración, orando. Con el poder de Dios lo tenemos que hacer. Amén. Con compasión, hermanos, con compasión.
con urgencia y sabiendo que el poder está en la semilla. Amén. Que Dios nos bendiga. Pastor, ¿puedo, Sí, puedo hermana decirle Antonia, algo cortito? por supuesto. Mientras usted estaba conversando, recordaba cuando recién me integré a esta congregación que fue en el tiempo de pandemia. Sí. Y quiero decirle que he visto el crecimiento de esta iglesia y por eso que cada día le agradezco al Señor por haberme puesto en esta congregación y le pido al Señor también que me mantenga con mis pies firmes en esta congregación, ¿ya? Usted lo ha hecho muy bien como pastor, de verdad se lo digo de todo corazón, usted ha hecho un buen trabajo en esta iglesia. Aquí todos los que estamos, que faltan muchos, pero este es el resultado del trabajo que usted, que nuestra pastora y todos hemos ido haciendo. Así que aprovecho para decirle que siga adelante, que, que hay momentos en que uno se siente débil, pero ahí es donde viene el Señor y nos renueva y levanta nuestros brazos, nuestra fuerza. Y aquí tiene todas estas ovejitas que siempre están orando por usted. Amén. ¿Ya? Eso, pastor. Gracias, mi hermana Bendiciones. Sole. Solo ahí decir que, hermanos, la gloria es del Señor siempre. Yo también soy hombre y me equivoco, también, sépanlo. Y también el Espíritu Santo me corrige y me lleva a rectificar. A ustedes el Señor los quebranta, a mí también me quebranta. Y las grandes victorias, hermanos, ¿sabe dónde las ganamos nosotros? Las ganamos en nuestra mente, las ganamos en nuestro corazón. Ahí se ganan las grandes victorias. Cuando a veces, no sé si les pasa que hoy como que el alma se nos llena de emociones y sentimientos, y el enemigo también quiere trabajar ahí dividiéndonos, quiere trabajar confundiéndonos de muchas maneras, pero las grandes victorias las ganamos en la mente, cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y la gloria es del Señor. El Señor nos lleva a tener muchos aciertos para su gloria, pero yo también me equivoco. Y ahí aprendo, ahí aprendo. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que nosotros nos tenemos que atrever en obediencia delante del Señor y avanzar. Porque si no quisiéramos nunca, a lo mejor equivocarnos, a lo mejor no haríamos nada. Pero tenemos que hacerlo. Ustedes saben, como a veces hemos dicho, que de la galería a veces es súper fácil opinar, ¿cierto? De la galería cuando uno ve un partido de fútbol, estos jugadores malos, ¿cierto? Que van perdiendo el partido, van 3-0 y súper mal, cambien al árbitro, no, pues cambien al director técnico, cambien al volante, claro, porque es fácil desde la galería, es muy fácil, pero cuando estamos en la cancha, como Dios quiere que estemos, sosteniendo, acuérdense la ilustración que usé, la soga, sosteniendo la obra evangelística. Igual nos vamos a equivocar, van a salir heridas, ¿cierto? A no todos les va a gustar que prediquemos el Evangelio. E incluso puede que hayan detractores. Puede que alguien le diga a usted, pero ¿cómo vamos a invitar a alguien el domingo 2? Puede pasar que alguien les diga eso, pero ¿cómo vamos a predicar afuera? Van a haber heridas, van a ocurrir cosas, pero nosotros tenemos que seguir adelante, adelante. Y el Espíritu Santo cada día nos va a seguir capacitando, nos va a seguir ayudando, nos va a seguir moldeando a su voluntad. Y vamos a orar, pues vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por este tiempo hermoso que Dios nos dio. Yo estoy muy feliz, he sido muy bendecido y espero que ustedes también, ¿ya? Y que el Señor nos bendiga en el ayuno que queda de estos días. Seguir ayunando y seguir buscando el rostro de mi Señor. Mi hermana Corina, no sé si estará por ahí para que usted nos guíe en la oración, para entregar este tiempo. Amén, mi pastor. Amén.
Está mi nietecita aquí que se quede calladita. Ah, no importa, así la Ya, escuchamos. ya. Eh, Padre amado, bendito, le damos gracias, Señor, en esta tarde por esta gran bendición, Señor, de estar todos unidos, mis hermanos, aprendiendo, Señor, de su palabra. En esta tarde ha sido de mucha bendición para mi vida, Señor, porque usted me ha enseñado que debo con urgencia, Señor, predicar su Evangelio Santo, que debo sembrar esta semilla que es su palabra, Señor, y usted le dará el crecimiento. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, porque he podido aprender en esta tarde, Señor, y mi alma se goza, Señor, al escuchar su palabra, al aprenderla, Señor, y que yo pueda ponerla por obra, Señor, ser una evangelizadora, Señor, en sus manos. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están pendientes y que estuvieron, Señor, en esta tarde compartiendo y aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Señor, por la gracia que usted le ha dado en su vida. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su amor y su bondad y su misericordia. Dios eterno, le pido que usted nos una cada día más como iglesia, Señor, y como decía mi pastor, que seamos el epicentro de la evangelización, Señor. Ayúdenos por misericordia, Señor. Necesitamos de usted, necesitamos aferrarnos más a usted, a ser obedientes, Señor, a cumplir los mandatos que usted nos ha entregado, Señor, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdenos, mi Señor, que eso lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas, Señor, como cristianos. Eso lo logramos solamente con la ayuda de su Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que pudieron estar. Bendiga sus hogares, sus familias, Señor, en amor, en comunión, en bendición, mi Señor. Todo se lo pedimos, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén.